Y ahora, ya para terminar esta parte de las presentaciones, el doctor Xavi Carné, jefe de Departamento de Farmacología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona y presidente del comité del hospital. Gracias, César. Gracias, Belén. Gracias a la agencia por la amable invitación, no sé si se oye bien, de participar. A ver. Por participar en esta jornada que creo que es de una importancia capital para el futuro de la investigación clínica en España y en Europa. Yo, tras la invitación amable en diciembre de César, me planteé cuál podía ser mi contribución a esta jornada. Y tomé la decisión, que quizá es acertada, quizá no lo sea, ustedes lo dirán, de ponerme el gorro europeo para analizar la situación. Por una razón muy simple, yo he estado vinculado durante muchos años con un organismo europeo que se llama ECRIN, que es la Red de Redes Nacionales de Investigación Clínica, y durante 14 o 15 años he estado implicado en muchos debates, simposios, reuniones de ámbito europeo sobre la cuestión. Y lo que me planteé es, al margen de mi entidad, yo trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona, pero el doctor Castell ya ha hablado desde una perspectiva, dijéramos, institucional de un instituto de investigación nacional. Yo me he querido poner en este ámbito macro y analizando en mi material que tenía guardado las críticas, muchas y persistentes, que durante los últimos 15 años se han hecho en el ámbito europeo respecto a la normativa de ensayos clínicos. Y comprobar a posteriori si la nueva regulación y el nuevo Real Decreto cumplen estas expectativas que habíamos generado mucha gente en muchos ámbitos en Europa durante estos años. Luego veremos la conclusión a la que yo he llegado. No voy a empezar repitiendo lo que se ha dicho. Es básico, desde mi punto de vista, y es uno de los leitmotivs de la organización a la que pertenezco, que al margen o al lado de los ensayos clínicos promovidos por la industria, que resuelven sus dudas y sus preguntas, haya un sistema para la promoción, la realización de ensayos independientes que respondan a preguntas relevantes a los clínicos y a los pacientes. En ECRIN siempre hemos sido muy sensibles a la cuestión y hemos sido defensores desde hace muchos años precisamente de esta línea de necesidad de que al margen, al lado de la investigación comercial, exista una investigación independiente promovida por clínicos, asociaciones de pacientes, organizaciones, etc. Por cierto, un comentario al compañero que me ha precedido antes. En ECRIN no hablamos nunca de sujetos de ensayo clínico, hablamos de participantes en ensayos clínicos. La palabra sujeto está prohibida en nuestra jerga. Si a alguien se le escapa, es castigado duramente. ECRIN es una organización que, por si alguien no conoce, es una organización que lleva unos 11, 12 años de existencia. Primero han sido una serie de proyectos de investigación promovidos por diferentes entidades, pagados por fondos públicos europeos, el sexto, séptimo programa marco, etc. Pero actualmente engloba en un consorcio europeo 8 países, que son los que están en color más oscuro, entre los cuales me enorgullezco de decir que España ha sido uno de los fundadores de este organismo consorciado, de los 5 fundadores, pero que proviene de este proyecto más antiguo que engloba 23 países europeos organizados en redes nacionales que se coordinan a través de esta red europea, con un corresponsal en cada país, con la intención de que Europa, como decía antes César, sea más competitiva respecto a otros ámbitos mundiales como Oriente Lejano o como Estados Unidos, con la idea de que con sistemas
públicos de salud bastante parecidos y con culturas bastante parecidas, podamos ser competitivos en otras áreas. Con un conjunto de 500 millones, más de 500 millones de ciudadanos en la red inicial y en la red consorciada ya legalmente con acuerdos gubernamentales, actualmente más de 360 millones de habitantes en 8 países. Y esto por una necesidad obvia de números. Este es un estudio francés que demuestra claramente la necesidad de una estructura de este tipo. A la izquierda tienen el porcentaje de estudios en azul y en rosa de ensayos clínicos promovidos por la industria que se realizan o en un solo centro o en varios centros de un solo país. Y como ven, es un 70% aproximadamente esta realidad, y el 30% restante son ensayos clínicos promovidos por la industria, en este caso, de muchos países en muchos centros. De hecho, el verde es incluso de muchos continentes. ¿Esto qué quiere decir? Que la investigación clínica está globalizada, al menos para la industria farmacéutica. No es así en los ensayos no comerciales o académicos. En los ensayos académicos el porcentaje de colaboración internacional es prácticamente despreciable. Es el verde y rojo, es menos del 5% de los estudios académicos o no comerciales son de ámbito internacional. Y esto, como por ejemplo en el ámbito de las enfermedades raras, es totalmente contraproducente. No se puede hacer un ensayo clínico con una enfermedad rara de baja prevalencia en un solo país. Es imposible. Quizá en Estados Unidos o en la China, pero en Europa no. Esto está claro. Por tanto, de ahí la necesidad de la colaboración internacional. En estos años ya han dado muchos frutos esta colaboración. Aquí tienen una serie de ensayos, no voy a entrar en ellos, en los que, sin ningún ánimo comercial, se han hecho comparaciones con conclusiones que son muy relevantes para los sistemas públicos de salud, como por ejemplo esta publicación del New England, apoyada por ECRIN, en la que se demuestra que no aporta nada el uso de almidón frente al Ringer en el shock séptico, en la sepsis grave, no sin shock, la sepsis grave, y que esto puede ahorrar mucho dinero a los sistemas públicos de salud. Es una pregunta de este tipo nunca se la va a plantear la industria farmacéutica. O, por ejemplo, una máquina muy costosa para reducir la temperatura corporal tras el paro cardíaco, comparada con la temperatura habitual, tampoco aportaba nada. Publicado también en New England, promovido o apoyado también por ECRIN. O, por ejemplo, cuál es el nivel de hemoglobina que es ideal en un paciente con shock séptico. Son preguntas, como digo, que requieren de ensayos clínicos, requieren colaboración internacional si queremos hacerlos en un tiempo adecuado y con conocimiento adecuado, con expertise adecuada, y que requieren, por tanto, una estructura como la que estoy comentando. Durante estos últimos 15 años yo he tenido la oportunidad, y por esto lo explico, de participar en muchos foros europeos en los que se debatía las fortalezas y las debilidades de Europa y, en concreto, de la normativa europea, que teníamos hasta hace un año. Uno de estos foros es el Foro Europeo de Buenas Prácticas Clínicas. Aquí es un foro ubicado en Bruselas, en el que investigadores, metodólogos, industria farmacéutica, CROs, miembros de comités de ética, pacientes, colaboran para discutir, para avanzar en conocimientos comunes en el ámbito de la investigación clínica en Europa. En este foro se han llevado a cabo muchas reuniones, pero yo he recogido, y todo lo que voy a presentar ahora es textual, no he modificado nada, son datos y slides antiguos, simplemente para demostrar que lo que estábamos diciendo hace 12, 14, 15 años, muchísima gente en Europa, se ve reflejado en esta nueva normativa, al menos en gran parte, como veremos. En una reunión, yo diría que es de hace 12 o 13 años, en este foro, se debatió cuáles deberían ser las normas generales para avanzar en la investigación clínica en Europa. Y, como veréis, hay muchos aspectos que se resuelven o que se contestan con la nueva regulación. Primero, se exigía, y esto era muy general, que
hubiera en la investigación clínica una supervisión, dicha en términos generales, de comités, de autoridades competentes, proporcional al riesgo del ensayo. No puede ser que un ensayo en fase 1 de una molécula extremadamente novedosa tenga la misma supervisión que la comparación de dos fármacos que llevan 40 años en el mercado. Esto no tenía lógica, y lo decía muchísima gente. Otra crítica: no puede ser que haya duplicación de revisión de información entre autoridades competentes y comités de ética. No están claros los papeles de uno y de otro. Insisto, esto dicho hace 12 años. Se necesita el mejor expertise independientemente del país. Europa ha de verse como un todo, y si nos unimos somos mucho más competitivos. Hay poca consistencia, sobre todo en las evaluaciones de ensayos clínicos por parte de los comités de ética. Esta es una crítica constante. Otra crítica era la económica. Hay grandes diferencias a la hora de pagar tasas de ensayos clínicos en diferentes países europeos. Para las investigaciones independientes esto es una barrera muy compleja. No hay apoyo administrativo en general en los Estados miembros para el pago de muchas de las funciones necesarias en un ensayo clínico. Hemos de presentar el dossier en muchas lenguas. Esto es absurdo. Hoy en día la investigación clínica solo puede entenderse con un idioma común, que guste o no guste, es el inglés. Otra crítica muy generalizada es que no se permite la copromoción. El promotor es responsable, según la normativa, de como 16 o 17 responsabilidades, y no hay posibilidad de que una entidad sin ánimo de lucro, una fundación, en connivencia y en aceptación y con un contrato con una empresa o con un grupo de otro país, pueda compartir algunas de las responsabilidades del promotor. No tiene lógica, decíamos entonces. Y luego hay una mala definición, decíamos en aquel entonces, de lo que es un producto en fase de investigación, o de lo que es una enmienda relevante, o de lo que es un estudio de no intervención. Este último término difería entonces entre varios países. Por ejemplo, Francia tenía una definición diferente. El término de producto en investigación para la investigación independiente es muy importante. Si comparamos 3 o 4 productos contra 3 o 4 diferentes en una estrategia terapéutica comparativa, ¿cuál es el producto en investigación y cuál debe ser proporcionado obligatoriamente por el promotor? Todas estas preguntas se veían como grandes dificultades para realizar ensayos multicéntricos internacionales en el ámbito europeo. En estas evaluaciones, en estas múltiples reuniones, se proponía ya se intuía un sistema que permitiera como 3 niveles. Uno, una evaluación local para protocolos con un único centro. Se entendía aquí, sobre todo, proyectos de investigación que no fueran ensayos clínicos o ensayos clínicos de un solo centro. Una opinión única por Estado miembro para protocolos de más de un centro participante en un solo Estado, y una opinión única europea verdadera en los estudios multicéntricos internacionales, en paralelo a una evaluación local para todos los otros tipos de investigación clínica que no fueran ensayos clínicos con productos sanitarios o con medical devices, con trastos. La crítica de la directiva del Fórum Europeo de Buenas Prácticas Clínicas era especialmente dura con el papel de los el papel de los comités de ética. La práctica de los comités de ética, cuando la analizamos entonces, era totalmente divergente y habían contradicciones enormes, como iremos viendo, entre países respecto a cómo los comités llevaban a término sus funciones. Se pedía, por tanto, un dossier único con una situación en la que no hubiera que traducir a cada uno de los lenguajes de los países participantes, en base electrónica y no papel. Cuando un promotor independiente tiene de repartir o tenía de repartir documentación de ensayos clínicos, era una pesadilla enorme, montañas de papeles en diferentes lenguas, por correos, por transfers.
era una auténtica pesadilla, sigue siéndolo en muchos ámbitos. Requerimientos diferentes de contenido del dossier, del seguro, diferencias notables a la hora de evaluar la necesidad de un seguro en este estudio concreto, etc. Esta opinión única que se pedía no estaba en el ámbito de muchos países y además, como he dicho antes, se presumía que se estaba perdiendo mucho tiempo y energía con la duplicación de las funciones entre la autoridad competente, léase la agencia, y el comité. Lo que en muchas reuniones se proponía es que hubiera un sistema por el cual la autoridad competente tuviera un rol básico en la evaluación del perfil beneficio-riesgo y de los datos relativos al producto de investigación, y que los comités, estructurados de la forma que luego comentaré, tuvieran un papel predominante en la evaluación metodológica, ética del protocolo y del balance, en concreto, beneficio-riesgo de aquel protocolo. Y, obviamente, proponiendo una evaluación única europea en el caso de múltiples países participantes. Manteniendo, eso sí, una red de comités locales en los cuales hubiera primero la autorización definitiva del centro y luego un rol importante en los aspectos relativos a la logística, el investigador, el currículum del mismo y aspectos que tienen que ver más con la logística que con la metodología o la ética. Para evitar duplicaciones, se creía que este rol se debía definir bien, pero debía haber a la vez, y era imprescindible, una comunicación rápida y efectiva del sistema entre los reguladores y los comités de ética, lo cual requiere una infraestructura compleja que no teníamos entonces y seguimos sin tener aún ahora. El papel de los comités de ética en la evaluación de los ensayos clínicos con productos siempre se consideró de forma muy masiva que debería categorizarse en función del riesgo del estudio. El riesgo del estudio se podía ver en dos aspectos, uno en relación con el producto, otro en relación con la calidad del producto, o sea, con la validez del ensayo. Se proponía entonces que hubieran 3 niveles, uno para fármacos que se evaluaran en un ensayo de acuerdo a los comentarios de la ficha técnica y de la ficha y de la formulación y de la vía de administración, etcétera. Una segunda con fármacos autorizados, pero en indicaciones diferentes o con posologías diferentes, y una tercera, obviamente la más alta, en fármacos no autorizados. Y que esto debería definirse claramente en función del riesgo, una categoría que fuera la última, la más exigente, siendo la primera la que requiriera una menor peso administrativo y una menor burocracia. El cuarto nivel de críticas provenía obviamente de la falta de recursos de los comités. En toda Europa, no solamente en España, los comités se han quejado tradicionalmente de falta de recursos administrativos, incluso recursos de formación para evaluar algunos protocolos que se les presentaban. Otra crítica constante era que no poníamos el foco en el verdadero problema de un protocolo porque estamos sobresaturados con tareas burocráticas que no aportan ningún valor añadido, como por ejemplo la recepción de multitud de informes sobre SUSARs que no afectan a nuestro país, a nuestro centro, sino que provienen de Taiwán o de Honolulu. Es frecuente. Y finalmente lo que he dicho es aún más llamativo la falta de educación, de conocimientos, de training y de capacitación en ciertas situaciones, como por ejemplo en las terapias avanzadas. Muy pocos comités tienen expertos, al menos en aquella época así era, en terapias como terapia génica, bioingeniería, células troncales, etc.
En ECRIN, como he dicho antes, también trabajamos el problema. Y en el año 2008-2009 hicimos un survey, un estudio, un cuestionario en 10 países europeos, con miembros de comités de ética de 10 países europeos, donde luego se publicó en el año 2009 los resultados, donde se constataba claramente esta falta de armonización, incluso en el número de comités por país. Esta es una tabla de esta publicación en la que se ve que mientras hay países con un solo comité nacional, por ejemplo Hungría o Portugal, y recuerdo que Hungría tiene 10 millones de habitantes y Portugal también, con 10 millones de habitantes, un solo comité, habían países como Italia que tenían en alguna época como 300 o algo así. El porcentaje, por tanto, de número de comités en relación a la población de los países era totalmente divergente y esto obviamente dificultaba mucho el trabajo de contacto y de manejo de la información, puesto que obviamente no es lo mismo, según este argumento, utilizar Hungría como un lugar para hacer ensayos clínicos que en Italia, que para la misma carga requiere quizá darle vueltas a toda la geografía italiana. Además, y esta es otra conclusión muy llamativa, la composición de los miembros de los comités en estos 10 países también era muy diferente. También era muy diferente. Habían países con más miembros laicos o miembros no sanitarios, unos que en otros. Hay países con representantes de pacientes, otros no. En resumen, en este entorno, en el entorno de ECRIN, llegamos a razonar el porqué de todo esto. Y la primera pregunta que nos planteamos es ¿por qué un protocolo puede ser bueno y correcto en términos de Diego Gracia, good and right, bueno éticamente y right, correcto metodológicamente, en Barcelona y no en Helsinki o en Varsovia? Y se nos habían ocurrido pues, una serie de posibilidades. Que en un sitio hubiera más familiarización por conceptos científicos que en otro, que el promedio de conocimiento sobre lo que es la ciencia fuera diferente, que el nivel de educación general de la población y, por tanto, de los participantes, entre los cuales representantes de pacientes, fuera diferente, o que el estándar del tratamiento de aquella patología, por tanto, considerado el de referencia, fuera diferente. Este pareció, en general, un argumento importante, que hubieran estándares de tratamiento diferentes en un país o en otro. Otro argumento que se discutió mucho fue el hecho de que por razones económicas pagar a un voluntario sano de Alemania por hora puede ser diferente, puede ser una inducción diferente que hacerlo en España, por ejemplo, porque el nivel de vida no es el mismo. Aspectos de este tipo también se habían discutido mucho. O que, y aquí es donde hay quizá algunos argumentos finales, que el concepto de vulnerabilidad o de poblaciones vulnerables sea diferente en diferentes zonas de las culturas europeas y que esto, por razones históricas, como veremos, pueda sugerir matices que puedan hacer que no en todas partes tengamos una opinión confluyente. Pero en general, lo que se concluyó de estos análisis fue que la metodología y la ética es universal y que, por tanto, no hay que hacer, más allá de algunas consideraciones que acabo de citar, demasiadas diferencias para que un ensayo pueda ser realizado en un país y aprobado en un comité o en otro de otro país. Evidentemente, siempre respetando que hay aspectos locales que tienen de ser vistos localmente, como la evaluación del investigador, del centro, del equipamiento, de la logística, y aquí había diferencias de opinión, y yo no soy de la opinión mayoritaria, el documento de consentimiento informado. La mayoría lo veían como un aspecto más local que no un aspecto que pertenece al ámbito de la ética y, por tanto, universal. Este es un tema, yo creo, que aún está en discusión.
En resumen, la crítica de ECRIN a la normativa de la Directiva 2001, que era la que teníamos hasta ahora, tiene que ver con estos aspectos. Primero, además, la directiva ignora que una parte importante de la investigación clínica no es con ensayos clínicos en medicamentos y es, como mínimo, tan importante como la primera. No hay recursos, conocimiento sobre muchas áreas complejas en los miembros de los comités y una pregunta recurrente ha sido siempre el concepto de que el comité de ética, o en inglés, en Estados Unidos, el IRB, tiene que ser un cuerpo independiente que proviene de los peer review, de los grupos de comités de peer review, en los que se incorpora históricamente pacientes y gente no del ámbito sanitario, pero que, por su propia característica, se preguntaba el conjunto del grupo qué significaba ser independientes. Es una pregunta que yo aún me hago. Independientes de los investigadores, por supuesto, de los managers de los centros, o sea, del instituto de investigación al que pertenece, de los que pagan o de los que nombran, de las agencias que nombran o que acreditan. Otra conclusión que es para mí interesantísima. Vimos y analizamos en algunos ensayos, con un número no muy grande, pero suficiente, el número de rechazos a protocolos presentados simultáneamente en diferentes comités y en diferentes países. Y la sorpresa es que el porcentaje de rechazos era muy bajo, muy parecido en todas partes, y donde había grandes discrepancias y grandes discusiones en el ámbito de los comités era en el wording, o sea, en las palabras que se utilizan en el documento de información para el participante. Que si la cucharadita de sangre para definir los mililitros de sangre es adecuada la terminología o no, cosas de este estilo. Y aquí entrábamos en una de las pesadillas clásicas de los comités, que es la evaluación de las hojas informativas. La opinión era general, las hojas informativas no están hechas para informar, están hechas para proteger de demandas judiciales a las industrias que apoyan los ensayos o que promueven los ensayos. Y el ejemplo es general, todos nos lo hemos encontrado. Un texto, el comité no lo acepta y luego viene el promotor diciendo en la central, que está en Cincinnati, el equipo jurídico de nuestra central dice que o lo tomas o lo dejas. Esto ocurre y no es infrecuente. Las conclusiones de estos fórums de discusión fueron muy claras. Se necesita una red europea de ensayos clínicos, ha de ser promovida y controlada por la autoridad superior. Pensábamos, aunque esto no se ha realizado, que la Dirección General de Salud de la Comisión Europea debería jugar un papel, yo aún lo sigo pensando, en esta coordinación. Ha de haber una aplicación electrónica común, con un dossier común en inglés, como lengua, excepto el resumen, un resumen amplio de 4 o 5 hojas, y los documentos dirigidos a la presentación del proyecto y al consentimiento informativos para el participante, que han de ser, obviamente, en la lengua del participante. Necesitamos mucha educación y mucho entrenamiento a los miembros de los comités y necesitaríamos una acreditación única europea, controles de calidad y audits para los comités en Europa. Otras conclusiones fueron, obviamente, que necesitamos una opinión única para los ensayos multicéntricos y esto ha sido reiteradamente constatado en muchas reuniones. En alguna de ellas, incluso se llegó a proponer que hubieran algunos comités éticos centrales, uno por país, por ejemplo. Esto se comentó en varias reuniones. Finalmente, el procedimiento que está siguiendo el reglamento y que está siguiendo el Real Decreto en España fue el que tuvo mayor apoyo, que es el que se está implementando. Como conclusión última, yo diría que también se llegó a la conclusión de que los comités pueden actuar transfronterizamente, que hay muy pocas diferencias en Europa respecto a los aspectos que decía anteriormente, quizá aspectos
como el tratamiento de referencia o aspectos como el conocimiento medio de la población sobre una patología o una situación concreta, hay que tener en cuenta. Pero más allá de esto, se veían algunos cuellos de botella culturales. Hay países, sobre todo en el ámbito germánico, en el que hay mucha más reticencia para investigación con células troncales, o que la definición de qué es una población vulnerable, por ejemplo, poblaciones en situaciones de urgencia, pueden ser diferentes. Pero más allá de algunos casos excepcionales, no se veían razones suficientes como para argumentar que los aspectos metodológicos y éticos no tenían de ser contemplados en un ámbito mayor, un ámbito europeo. Otras conclusiones fueron: ya estamos un poco saturados de recibir reports de SUSARs y que deberíamos limitarlo solo a fases iniciales en estudios de nuestro único centro. Para el resto deberíamos tener informes periódicos con datos agregados que facilitarían mucho el trabajo y la labor enfocada a la evaluación metodológica y ética de los protocolos y, sobre todo, de su seguimiento. También se comentó, yo no he cambiado nada de lo que se dijo entonces, quizá ahora no es tan adecuado comentarlo aquí, que se debería reforzar los DSMB, los Data and Safety Monitoring Boards, para que apoyaran la labor de los comités. También se pedía acceso a la base de datos de EudraVigilance para parte de los comités y que, en resumen, tenía que haber más formación, más diálogo para conseguir esta armonización. Finalmente, voy un paso más allá. En los últimos años, España, junto con Alemania, ha promovido un diálogo de cooperación más allá de Europa, internacional, para ensayos clínicos no comerciales. Yo realmente he estado muy feliz de ver que España ha tomado esta iniciativa junto con Alemania, puesto que, en mi opinión, España no es líder en demasiadas cosas en Europa. En fútbol podría ser, en trasplantes, pero que seamos líderes e impulsores de iniciativas como cooperación internacional e investigación clínica me enorgullece mucho. Y en este grupo de trabajo que está funcionando, promovido por la OCDE con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, y insisto, en el que España tiene un papel relevante, un grupo de trabajo es sobre la acreditación y el funcionamiento de los comités de ética, no en ámbito europeo, sino en el ámbito ya global. En este diálogo participa Japón, participa Corea, participa Estados Unidos, algún país sudamericano. Por tanto, realmente estamos en el buen camino. Para mí, los caminos cortos y sencillos a menudo no llevan a ningún sitio. Esto en España ahora lo estamos viviendo en política, creo que es así. A veces el camino mejor es un camino complejo, es un camino tortuoso, pero si es el camino acertado, hemos de ir por ahí. Es una utopía que podamos ver un día una Europa unida en también investigación clínica, una fortaleza en este ámbito fundamentados en nuestros sistemas de salud, que son de los mejores del mundo. Yo diría que sí que es posible si intentamos, respetando la diversidad europea, dar un paso más adelante, unificando sistemas, mejorando sistemas que pueden llevar a un avance en el conocimiento de las enfermedades y de la investigación clínica en Europa. Creo que estamos en el buen camino. Hay aspectos a mejorar, pero lo que estamos hoy presentando, lo que la agencia está presentando, creo que es un paso de gigante que hacía años que mucha gente proponía y que hasta hace muy poco no ha sido escuchado. Este clamor ha sido contestado por parte de la Unión Europea con algunas deficiencias, luego podemos hablar en el diálogo, pero España ha tomado la iniciativa con este Real Decreto, que me parece que es un paso adelante fundamental, y me baso no en el agradecimiento a los que me han invitado, sino en datos que provienen de reuniones de mucha gente, de muchos ámbitos, durante muchos años, criticando el sistema actual para mejorarlo y avanzar en él. Gracias por todo.
Como es muy europeo, lo dejo en todos estos lenguajes.